Bueno, esta es la tercera sesión de nuestra temporada Mentiras que los pastores dicen. Estamos estudiando algunas enseñanzas con las cuales muy posiblemente algunos de nosotros crecimos. Voy a hacer nuevamente la aclaración. Esta no es una serie de estudios en contra de los pastores. No estamos de ninguna manera demeritando la labor de nuestros pastores. Esto no es tampoco un ataque a la vocación pastoral. De hecho, oramos por nuestros pastores. Los pastores son parte del ministerio de la iglesia. Esperamos que así sean un regalo de Dios para la iglesia. Pero también son muy en la Biblia, y el Señor les coloca en una situación de mucha responsabilidad. ¿Ok? Es un gran honor ser pastor, pero también es una gran responsabilidad. Y esta serie es entonces pensando en cómo aún lo que digan nuestros pastores debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo y a la palabra de Cristo, ¿ok? Aún lo que diga un pastor, no importa si es el pastor más renombrado sobre la tierra, no importa que sea el mismísimo Juan Calvino, Martín Lutero, lo que digan nuestros pastores debe estar evaluado a la luz de la palabra, analizado a la luz de la palabra de Dios. Es posible que algunos de nosotros recibimos enseñanzas equivocadas, no porque nuestros pastores actuaron con alevosía, con ventaja, sino porque pues simplemente escapaba de sus recursos, escapaba de su conocimiento, escapaba de lo que tenían al momento disponible para instruirnos. Tal como pasa con nuestros padres también en su momento nos enseñaron alguna idea equivocada, pero pues bueno, de lo que se trata es de corregir lo que nos enseñaron mal. No vamos a quemar en leña verde o volvernos inquisidores de los que nos enseñaron mal. Si lo hicieron sin alevosía, bueno, podemos entonces mejorar aquello que hicieron mal, ¿no? Tanto nuestros padres como cualquier persona que haya sido de influencia en nuestras vidas, tenemos que tratar también así sus errores, sus defectos, y así ocurre con nuestros pastores, ¿ok? Lo aclaro porque a lo mejor el título suena un poco directo, ¿no? Un poco a lo mejor hasta rudo, ¿no? Las mentiras que los pastores dicen, pues sí. Y de hecho, lo que hemos considerado es aquello que decía Pablo acerca de los bereanos, ¿no? Que los hermanos en Berea eran muy nobles porque al escuchar lo que él predicaba, iban en las escrituras a corroborar que esto fuera verdad, ¿ok? Hoy vamos a considerar una mentira, un error, un pensamiento equivocado que los pastores en algún momento han llegado, sí, a enseñar, a difundir. No sé si usted ha sido objeto de una enseñanza como estas. Yo me he topado con hermanos que han pensado así. De vez en cuando también me topo con hermanos que llegan al seminario a estudiar y llegan contándome que su pastor les advirtió que mejor no fueran al seminario. Le cuento, nosotros en el seminario San Pablo, aquí en Mérida, Yucatán, no solo damos entrenamiento a los futuros pastores. Cualquier persona que quiere estudiar teología, que quiere estudiar doctrina, puede llegar, pedir informes y a lo mejor no tomar todas las clases de la licenciatura o de la maestría en teología, pero puede tomar ciertos cursos. Actualmente, por ejemplo, en el grupo en el que estoy enseñando en el seminario, llega algún hermano a tomar solo una clase porque quiere aprender sobre eso. Pero resulta que hay veces que algún pastor le puede advertir a alguno de los hermanos de su iglesia, pues que no se meta a estudiar teología, que no se meta a estudiar doctrina, porque esas cosas podrían tener sus inconvenientes. La doctrina, dicen estos pastores, puede ser peligrosa, puede matar tu fe, puede enfriar tu fe, así es que como que hay que tener cuidado con eso. Ya de entrada esto es algo complicado porque que te lo diga un pastor, pues debiera dar motivos para alertarnos, ¿no? ¿Cómo es que el pastor, que se supone que estudió teología, que estudió doctrina, pues me dice que mejor yo no le estudie, como que algo aquí no cuadra, ¿no? ¿Cuál podría ser el peligro, no? Aclaro, teología es propiamente el estudio de la fe, sí, el estudio de la doctrina.
los que van a ser pastores o ministros tienen que estudiar teología porque pues se van a dedicar a explicar la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra. Y entonces hay toda una serie de materias que estudia un teólogo, tal como el doctor estudiaría anatomía, estudiaría, no sé, bacteriología y cosas como estas que tienen que ver con la salud. El teólogo, el pastor que va a cuidar de la iglesia, pues tiene que estudiar teología. Y entonces hay muchas materias. Aquí no quiero contar sobre todo lo que tienen que leer los teólogos, pero les cuento así rapidito. Un teólogo tiene que leer muchísimo, estudiar muchísimo, investigar mucho, ¿ok? Eso no quita que los miembros de la iglesia, cualquier creyente en Jesucristo, puede por su propia cuenta estudiar, hacerse de buena literatura. Yo esperaría que le pudiera pedir a su pastor orientación. Me encanta cuando un hermano me dice, pastor, quiero estudiar sobre este tema, recéteme un libro, recéteme algún recurso. Eso nos pone muy contentos a los pastores. Bueno, no a todos los pastores. Le digo que hay algunos pastores que se van a preocupar, van a ver así como que, ¿por qué quieres estudiar teología, no? Y entonces viene la advertencia, ten cuidado, hermanito, porque la doctrina es peligrosa, puede matar tu fe, ¿ok? Vamos a hablar entonces de eso. ¿De dónde podría venir este pensamiento? Bueno, hay un pasaje en particular, de todos los pasajes que pueden servir como argumento para esta mentira, porque es una mentira. Y entonces esto no es en realidad un argumento, sino que es un pasaje sacado de contexto para argumentar que la doctrina puede ser peligrosa. De todos los pasajes que hay, este es el más común, es el más citado. Segunda los Corintios 3:6. ¿Ok? Segunda los Corintios 3:6, donde el apóstol Pablo dice que Dios hizo a los apóstoles, a los ministros, pues los hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Eso dice segunda los Corintios 3:6. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ok? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Este es el pasaje que muchas veces han malinterpretado pastores, maestros, hermanos, diciendo, ves, aquí está clarito, la letra mata. Es decir, querer aprender tantas cosas, hacerte el intelectual, llenarte de pura ciencia, eso te puede matar, te puede apagar, te puede enfriar. Mejor no estudies eso, mejor déjate llevar por el Espíritu. Y esta es una equivocación. Más adelante veremos lo que significa este pasaje, ¿ok? Pero de entrada no está diciendo que estudiar doctrina es peligroso. No está diciendo que leer libros de sana doctrina puede ser peligroso para su fe. Está diciendo, bueno, ya voy a adelantar un poquito de la explicación. Está contraponiendo lo que era la ley antes de que Cristo viniera a nosotros y lo que es ahora la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo recuerde que la ley fue dada a Dios, por Dios al pueblo de Israel, escrita en unas tablas de piedra, ¿verdad? Y esta ley fue escrita en forma de una ley con prohibiciones. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No matarás, no dirás falso testimonio, no te harás imágenes, etcétera, etcétera. Esta ley, hermanos míos, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, lo que hace es constituirse en un acta de acusaciones. Solo piense que delante del trono de Dios, el día del juicio, seremos presentados ante Dios y seremos evaluados por la ley. Y esta ley, puesto que la hemos quebrantado, pero de principio a fin, pues lo que va a hacer es constituirnos en objetos de la ira de Dios. Hablo de separados de Cristo, por supuesto. Sin Cristo, lo único que va a hacer la letra de la ley, o sea, esa ley, esa letra, se vuelve la acusación en contra de nosotros, pues nos va a matar. Solo acuérdese, la paga del pecado es muerte, ¿verdad?
Todos los que hemos quebrantado la ley de Dios, tenemos que morir. El alma que pecare, esa morirá. Eso dice la Biblia. Eso significa que la letra mata. La letra, ¿cuál letra? No la letra de los libros de doctrina, no la letra de las conferencias de teología que dan en el seminario, no. La letra de la ley, ¿sí? La ley como acta de acusaciones nos mata, nos declara objeto de la ira de Dios. Estamos perdidos. Pero luego viene Cristo y Cristo opera lo que llamamos el nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo entrega la última cena a sus discípulos, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Eso fue anunciado por profetas como Jeremías y Ezequiel, donde anticipaba que vendría una época en la cual la ley de Dios ya no estaría escrita en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. ¿Y cómo iba a ser eso? Porque pondría en nosotros su espíritu. ¿Nota eso? Jesús dijo, pondré en vosotros mi espíritu. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a los discípulos, les conviene que me vaya porque entonces voy a enviar el espíritu. Entonces, ¿qué significa 2 Corintios 3:6? Bueno, que la ley por sí solita nos constituye culpables porque hemos quebrantado esta ley y entonces en ese sentido la letra mata. La letra de la ley nos declara culpables y la paga del pecado es muerte. Pero ahora que Cristo ha venido, hemos sido lavados en la sangre del Cordero. El Espíritu Santo ha entrado en nosotros, vive en nosotros, nos ha dado una mente renovada y ha hecho que en nuestro corazón quede grabada su ley. Es decir, de todo corazón amamos la ley de Dios. ¿Qué ha hecho el Espíritu? El Espíritu nos ha vivificado. Es parte de lo que le decía Jesús a Nicodemo, ¿se acuerda? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Y cómo pasa eso? Dice Nicodemo en Juan capítulo 3. Y Jesús le dice, bueno, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Cuando nosotros vivíamos en la carne, éramos objeto de la ira, éramos culpables de pecado y la paga de pecado es muerte. La letra mata en ese sentido. La ley nos mata porque somos culpables. Pero ahora que hemos sido renacidos por el Espíritu Santo, hemos sido traídos a nueva vida y por este Espíritu, la ley ya no nos, bueno, por el Espíritu y por la obra de Jesús, la ley ya no nos condena porque ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estos, según Romanos 8, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora andamos en vida nueva. Eso es lo que significa 2 Corintios 3:6. Básicamente, no tiene nada que ver con que si usted estudia teología o lee libros de sana doctrina, ay, cuidado porque se puede enfriar, cuidado porque va a perder el gozo del espíritu, ¿no? Va a estar tan concentrado en lo intelectual que ya no va a ser espiritual. No, no va por ahí, hermanos, no va por ahí. ¿De dónde podría venir esta enseñanza, la enseñanza falsa de que la doctrina es peligrosa, de que mejor no estudie doctrina? Eso déjeselo a los pastores y a los teólogos porque usted se puede enfriar? Esa enseñanza falsa, esa mentira, puede venir al menos de tres posibles situaciones, ¿ok? Puede haber más, pero por cuestión del tiempo y de pues lo que alcanzo a entender, encuentro estas tres posibilidades. Cuando alguien dice, mira, mejor no estudies doctrina. Si un pastor le dice, hermanito, mejor usted no ande estudiando teología, doctrina, porque le puede perjudicar. Puede venir de al menos tres motivos, tres razones. Número uno, una actitud antiintelectual. Número dos, quien se lo dice es un ministro negligente. Número tres, quien se lo dice es un maestro del error. ¿Okay? Voy a explicar una a una estas situaciones para irnos adentrando en pues, lo que queremos decir con esto. ¿Okay? Comencemos con lo primero. Posiblemente quien le dice, no estudies teología, no estudies doctrina, no te metas en esos asuntos. Posiblemente quien se lo diga está dominado por una actitud antiintelectual. ¿Qué significa eso? Pues alguien que piensa que mientras menos usemos la razón,
somos más espirituales, ¿sí? Que mientras menos usemos el entendimiento, somos más sensibles a la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Usted diría, pero hay gente que piensa así, mire, hay gente que canta así. Hay una alabanza muy, muy famosa, muy, muy común y muy pegajosa también, que, que la compuso un tal Jesús Adrián Romero, ¿no? ¿Sí? La canción se llama Esperar en ti. Es una canción en general bastante aceptable, ¿sí? Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Es una canción que habla de cómo esperamos en Dios y que Dios actúe y que Dios obre más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero hay una frase, y esta frase la cambiamos acá en nuestra iglesia en Príncipe de Paz. Mis hermanos no me dejarán mentir, nosotros cambiamos algunas letras de vez en cuando porque no son muy precisas. La letra original de esta canción dice, esperaré pacientemente aunque la duda me atormente. Ojo, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Esa frase creo que encierra esto que estamos tratando de decir aquí. Este pensamiento antiintelectual. No, 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 yo no confío con la mente, yo confío con el corazón. ¿Sí? Muy, muy cercano a otro hermano guatemalteco que cantaba acerca de la obra de Dios en su vida y dice, no lo entiendo, pero lo siento, ¿no? No lo entiendo, pero lo siento. Más o menos por aquí va la idea de muchos hermanos y muchos pastores. No, 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 no importa comprender. No, no, no es tu mente la que debe operar, es tu corazón. Y este pensamiento es antiintelectual precisamente por eso, porque nos llama casi como que a apagar la mente. No, tú no lo pienses, ni lo trates de entender, mejor siéntelo. Y este es un error ya, porque al ser antiintelectual, se está poniendo énfasis en lo emocional y se está confundiendo lo emocional con lo espiritual. Hay mucho de eso en la iglesia, hermanos, y hay que erradicarlo. El énfasis, me temo, en la actualidad está más en lo que siento, no en las convicciones, sino en las sensaciones, en las emociones, ¿sí? Eh, por eso hay mucha gente que celebra que el culto estuvo bueno, y el culto estuvo bueno, sentí bonito, por lo que llegó a experimentar, ¿no? Me emocioné. Y entonces dicen cosas como, Dios me tocó, cuando en realidad lo que experimentaron fue una especie de maripositas en el estómago, ¿no? Una especie de emocionalismo. Pero hay poco uso del intelecto. Pues viene de aquí, de esta perspectiva no cristiana, porque no es cristianismo esto. Es una perspectiva, de hecho, contraria al cristianismo, porque el cristianismo no es antiintelectual, hermanos. Dios no nos llama a poner la mente en blanco. Eso lo hacen los pensamientos paganos, fíjense. Eso es común de los pensamientos paganos, de las religiones paganas, la idea de echarte como un viajecito fuera de tu mente, la idea de poner tu mente en blanco, es muy común en el paganismo, pero no en el cristianismo. En el cristianismo Dios no espera que nuestra mente se ponga en blanco, sino todo lo contrario. Dios espera que nuestra mente esté activa, ¿sí? Hay gente que luego dice, no, no, es que por eso la Biblia dice que no debemos dejarnos llevar por la filosofía, ¿no? No sé si ha leído Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 es una advertencia donde Pablo dice, hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a las enseñanzas, rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Y hay quien diría, ¿ves? Ahí dice, no, no, no vayas con la filosofía. Y por eso hay muchos cristianos que piensan que los verdaderos creyentes en Jesús no andan estudiando filosofía, porque esas cosas dejan loquitos a los que los estudian, ¿no? Esas cosas como que trauman, esas cosas como que vuelven loco. Las muchas letras vuelven loco, ¿no? Y no, no es lo que dice este pasaje. De lo que advierte es de las filosofías y huecas sutilezas, es decir, filosofías vanas, sin sentido, contradictorias, fundadas en el error.
De eso debemos cuidarnos. Pero no quiere decir que la filosofía en sí es mala. ¿Qué es filosofía? No es otra cosa más que la búsqueda del conocimiento. Y en ese sentido, nosotros debemos ser guiados por una filosofía cristiana, ¿sí? Es como la idea que muchos tienen respecto a la religión. Piensan que religión es algo malo y no, no, cuídate de la religión. No, la religión tiene que ver con tu relación con Dios. Claro, hay una falsa religiosidad y debemos cuidarnos de ser falsos en ello. Pero hay una religión pura y sin mancha. Así es que no, el cristiano no le tiene miedo al conocimiento ni a aprender. De hecho, nuestro Señor nos dice que el problema no es que usemos nuestro entendimiento, sino que nuestro entendimiento está entenebrecido. Efesios 4, 17 al 18 dice, ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los que no son del pueblo de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, fíjese, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sin Cristo somos ignorantes de lo que tiene que ver para salvación, para la verdadera fe. Pero conocer a Cristo es conocer la verdad, eso dijo Jesús, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces lo que está haciendo Cristo no es apagar nuestro entendimiento, sino lavarlo. Este entendimiento estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, manchado, torcido, y lo que comienza en Cristo es una sanidad de la mente, ¿sí? Empezamos a pensar como el Señor quiere que pensemos, empezamos a entender las cosas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, no, de ninguna manera pensar, razonar, usar el intelecto es algo anticristiano. De hecho, Romanos 12:2 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así es que, pues otra vez, nosotros no cantamos eso de que yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. No, es que de ninguna manera Dios espera que yo apague la mente, que apague el pensamiento y me dedique solo a sentir. De hecho, es muy peligroso dejarme llevar por los sentimientos o por las emociones. La Biblia nos advierte de eso, de que el corazón humano es perverso, es engañoso. Así es que deberíamos nosotros abandonar todo pensamiento que vaya sobre la línea de que razonar es malo. Los cristianos no deben razonar, deben sentir. No, 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 ese es un pensamiento anti-intelectualista. Si alguien le dice, no estudies teología, no estudies doctrina porque es peligrosa, muy posiblemente está hablando desde esta perspectiva, esta actitud anti-intelectual. Que hay que decirle, mira, la verdad es que yo necesito que mi entendimiento sea renovado, necesito que mi mente sea instruida. Así es que por eso yo estudio tanto como pueda la palabra de Dios. No porque quiera ser un sabiondo, no porque quiera darme aires de intelectual, sino porque la verdad me hace libre. Conocer la verdad me hace libre y yo debo crecer, según la palabra de Dios, según 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Ahora, puede ser que también quien dice, no, no estudies doctrina porque la doctrina puede matar tu fe, no te andes metiendo en esas cosas, hermanito. Puede ser que quien se lo diga es un ministro negligente, ¿ok? ¿Qué es un ministro negligente? Alguien que tiene la posición de ministro, de predicador, de pastor, pero que no se está ocupando responsablemente de su labor. Me gustaría decir que eso no pasa, hermanos, pero usted sabe, así como hay doctores negligentes, así como hay maestros negligentes, así como hay choferes negligentes, así también hay ministros negligentes. Perdón si en este punto somos así de claros, pero se lo tengo que decir. Y a nadie de nosotros nos agrada la idea de caer en manos de alguien que, debiendo hacer bien su trabajo, lo hace de manera negligente. Imagínense que usted se topa con un doctor negligente. ¿Le han tocado esos doctores? ¿Ha sabido de esos doctores? He sabido de doctores que dejaron ahí adentro del paciente unas tijeras, ¿no? No las sacaron
estaban haciendo una cirugía y ¡ay! Se nos quedó las tijeras. Y dices, oye, era tu único trabajo, hacer bien la cirugía y se te quedaron las tijeras. ¿Cómo es posible? Eso es negligencia. No sé cuántos de ustedes tuvieron maestros negligentes, estos profesores que llegaban a, pues, a ver qué ponía. Yo tuve una maestra que todos los días nos ponía a copiar del libro al cuaderno. Eso era todo. Mientras ella leía unas revistas que llevaba. Maestra negligente. Y lamento mucho tener que decírselo, pero sí hay a veces ministros negligentes. Es decir, ministros que descuidan lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la exposición de la palabra, ¿sí? De la sana doctrina. Hechos capítulo 6 nos narra cómo allá en la iglesia, en sus orígenes, de pronto Dios empezó a bendecir a la iglesia, pues dándoles crecimiento numérico. De pronto eran muchos hermanos y parte de la labor de la iglesia era una labor de misericordia, ¿no? Cuidar de las viudas, cuidar de los necesitados. Al principio eso era fácil. Cuando tienes una pequeña comunidad, pues bueno, repartes comida por aquí y por allá y atiendes de alguna manera a los más necesitados. Pero como crecía y crecía el número de los creyentes, pues de pronto los apóstoles ya tenían que estar entre que predicaban la palabra y que hacían la labor de caridad, ¿no? Y entonces llega el momento en que los apóstoles tienen que juntar a los hermanos y dicen, a ver, hermanos, eso está en Hechos capítulo 6, versículo 2. No es justo, dicen los apóstoles, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire qué importante es aclarar esto. No quiere decir que los apóstoles eran así como que le sacaban la vuelta al trabajo, no. Tampoco quiere decir que ellos se creían más importantes que los demás, tampoco. Simplemente que ellos entendían que Jesús les había dejado la tarea de enseñar, de predicar, de exponer la palabra. Y que aunque todos estamos llamados a servir, bueno, otros podrían ayudar con esta labor de atender a los necesitados. Y entonces es donde surge la instrucción. Busquen hermanos llenos del Espíritu, de conocimiento de Dios, y ellos van a ser los diáconos, ¿no? Los servidores. Y entonces dicen los apóstoles, versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A eso se dedica un predicador, un pastor, a estudiar la palabra, a ministrar con la palabra, aconsejar con la palabra, exhortar con la palabra, reprender con la palabra. Si en algo debe ser muy versado el pastor, si me permite incluso usar la palabra profesional, un pastor, es en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza de la sana doctrina. Eso debería ser, pero hay algunos ministros que no se ocupan de la palabra, sino que andan involucrados en muchas otras cosas, descuidando lo más importante. A veces por la presión de la misma iglesia, también quiero señalar esta como una realidad. A veces hay iglesias que esperan que el pastor sea el director de casi todos los departamentos o que atienda todas las actividades, que sea el que organice un montón de cosas y bueno, no le quedará entonces mucho tiempo para encargarse de la palabra. Otras veces lo que pasa es que el pastor pues ha descuidado la sana doctrina y se ha dedicado principalmente a improvisar. Muchas veces pasa eso, hermanos. Pastores, qué bueno, por ahí del sábado en la noche o por ahí del domingo en la mañana, buscan algún pasaje, alguna idea que suena como cristiana. Hermanos, hay que confiar en Dios, no deje de orar, siga asistiendo, hermano, y ame a su prójimo, ¿no? Suena cristiano, queda para un sermón, le adereza 2 que 3 anécdotas bonitas, a lo mejor un chistecito por ahí, y ya tiene la enseñanza. Eso es peligroso, hermanos. Yo no quiero quemar a ningún pastor, pero me preocupa cuando a veces estamos en reuniones, porque ya sabe, los pastores presbiterianos asistimos a veces a reuniones de pastores porque hay que ir al presbiterio, al sínodo.
Estas reuniones puede ser que acaben por ahí de un viernes o un sábado en la noche y vamos de vuelta a casa porque el domingo hay que predicar también. Pero sí me preocupa cuando algún compañero pastor dice, ay, mañana es domingo y no he preparado el sermón, chavo. Hermano, le estás diciendo a menos de 10 horas de plantarte en el púlpito. Eso me parece una gran negligencia, porque la labor del pastor, la más importante es ser ministro de la palabra. Me preocupa incluso también cuando algunos pastores dicen cosas como estas. Yo, así lo dicen, ¿no? Yo no soy tan teólogo, no soy tan ah, estudioso de teología, yo soy más pastoral. No sé si alguna vez ha escuchado este tipo de expresiones. Pastores que ellos mismos como que demeritan la teología, demeritan el estudio de la palabra, dicen cosas como estas. No, chavo, yo en eso no me meto tanto, no soy tan teólogo, pero soy más pastoral. Eso es como si un doctor le dijera, mira, yo no estudié tanto anatomía, pero lo mío sí es usar el bisturí. No dices, ah, caray. O sea, es que la única forma en la cual puedes ser ágil, cuidadoso con el bisturí es que sepas muy bien dónde estás cortando. Debes saber anatomía, ¿no? Mientras más anatomía sepas, mejor precisión tendrás en el uso del bisturí, ¿no? Entonces, hay una trampita por ahí. Y creo que esto va de la mano con lo anterior. Hay muchos pastores que podrían caer en un pensamiento antiintelectual. Cayendo en cuenta, hermanos, que los pastores también pecamos, ¿ok? Hermanos, esta es una confesión pastoral. Los pastores también pecamos. Perdón si usted pensaba que los pastores no pecan, si usted pensaba que los pastores no son negligentes, le confieso, los pastores pecamos. Y uno de los pecados más comunes de los pastores, ¿sabe cuál es? El orgullo. Uno de los pecados más comunes de los pastores es el orgullo, la idea de que, mira, yo ya soy pastor, ¿sí? Yo ya estudié 4 años, yo ya aprendí todo lo que tengo que aprender y por eso muchos pastores no están buscando actualizarse, crecer en el entendimiento de la palabra, no están buscando, perdón por el término, pero creo que es el correcto, profesionalizarse en su área, es decir, esto es lo que hacemos los pastores, enseñar, compartir la palabra, aconsejar, animar, instruir, corregir, pero eso tiene que hacerse como un proceso continuo, ¿no? Mantenernos estudiando. Yo le doy muchas gracias a Dios, aprovecho esto para dar gracias a Dios y aquí agradecer a mis hermanos, miembros del consistorio de aquí de la iglesia, Príncipe de Paz, porque desde hace 10 años, este año estoy cumpliendo 10 años, ¿no? De que el seminario San Pablo me invitó a ser colaborador como un profesor. Y yo le decía a los hermanos, miren, esto va a requerir que yo dedique tiempo, ¿sí? Ser aparte del pastor del Príncipe de Paz, ser profesor en el seminario San Pablo, va a requerir tiempo, pero ¿sabe qué? Me conviene y nos conviene, porque en la medida en que yo me mantengo estudiando, en la medida en que yo me mantengo enseñando, pues me obliga a no dormirme en mis laureles, me obliga a estar informado en la doctrina y en la teología. Ya vamos para estos más de 10 años. Y le doy gracias a Dios a mis hermanos que apoyaron este llamamiento y dijeron, sí, pastor, hasta ahorita no han puesto un solo freno a esta labor, porque yo creo que es parte de lo que nos toca a los pastores, ¿no? Yo tengo el gran privilegio, hermanos, de estudiar la Biblia, estudiar teología, para ser útil a la iglesia donde Dios me ha puesto, ¿no? Lamento si para algunas cosas no soy bueno, de veras lamento si no organizo buenos campamentos o lamento si no organizo buenos festivales. Es que a lo mejor otro hermano puede hacer eso, ¿no? La labor de los pastores es esta. Entonces, líbranos Dios de ser negligentes, porque mire, en una carta que es conocida como las cartas pastorales, la carta de Timoteo, de Tito, son cartas pastorales. Primera de Timoteo 3:2, hablando de los guardianes de la iglesia, los obispos, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, debe portarse bien, marido de una sola mujer, o sea, debe serle fiel a su esposa, sobrio, ¿sí?
moderado, mesurado, prudente, decoroso. Ore por su pastor, hermano, que Dios le dé estas cualidades. Pero al final de esta lista hay una característica muy importante. Debe ser apto para enseñar, ¿sí? Nuestros pastores deben ser aptos para enseñar. Tal como yo espero que mi doctor sea apto para diagnosticar, tal como yo espero que mi albañil sea apto para construir, yo espero que mi pastor sea apto para enseñar, ¿sí? Porque esto es lo que se pide de un pastor. Es más, hay una maldición, hermanos, y esto es lo que nos debe hacer temblar a los pastores, de verdad. Hay una maldición de Dios para todo aquel que se atreva a predicar un evangelio diluido o adulterado. Gálatas 1 del 8 al 9 dice, si a vosotros, aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso significa maldito. Y repiten el versículo 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, los pastores debemos tener mucho cuidado de no andar ni diluyendo ni adulterando el evangelio, no andarle cambiando nada, sino predicando con toda fidelidad, porque de otra manera estamos bajo la maldición de Dios. Todo pastor que descuide la sana doctrina, la sana exposición de la palabra de Dios, tiene que arrepentirse antes de ser llamado a juicio y entonces recibir la maldición de Dios. Por eso no podemos ser negligentes. Ahora le aclaro, estoy hablando aquí ya de una razón por la cual sí le es permitido a un creyente abandonar la iglesia, ¿sí? Hay motivos por los cuales es injustificado abandonar la iglesia. Abandonar la iglesia porque no me cayó bien en las alabanzas, porque el culto está muy largo, porque no me saludaron. Son motivos injustificados. Hay muchos motivos injustificados para abandonar la iglesia, pero hay al menos 3 marcas que una iglesia debe tener, ¿sí? Esto lo decía Juan Calvino, que es uno de los grandes teólogos de la iglesia reformada, ¿no? En una iglesia debe haber sana doctrina, deben administrarse los sacramentos, es decir, el bautismo y la comunión, y debe ejercerse disciplina, ¿sí? ¿Qué es disciplina? Bueno, cuando un hermano está actuando de manera desordenada, fuera de lo que se espera que de un cristiano, es llamado al orden, ¿no? Se le reprende, se le dice, hermano, compórtate como cristiano, ¿no? Eso es disciplina. Sacramentos, bueno, nuestros pastores son ministros también de los sacramentos y nos hacen participar del pan, de la copa en nombre de Cristo y también ofician el bautismo a los creyentes que se añaden a la iglesia, ¿no? Y muy importante, la sana doctrina. Si usted está en una iglesia que cumple con estas 3 marcas, quédese allí, por favor. ¿Sí? Usted está en una buena iglesia. Si usted está en una iglesia donde su pastor le comparte la palabra de Dios, es enseñado en la sana doctrina, yo estoy seguro que no siempre le es cómoda la palabra de Dios, a veces duele, ¿no? Porque nos confronta, a veces calma, porque, ay, tal parece que el pastor me está siguiendo por ahí, ¿no? Está observándome, le sabe todo. No, no le sabe todo. Es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios para redarguir, para corregir, para instruir. Denle gracias a Dios por eso. Si usted está en una iglesia donde hay sana doctrina, donde reciben los sacramentos y donde le van a reprender con amor porque usted tiene que mantenerse firme en Cristo, quédese ahí, ¿sí? Está en una buena iglesia, es una iglesia que está en ese proceso de irse santificando también. Si una de estas marcas falla, salga de ahí, ¿ok? Especialmente la primera. Si no hay sana doctrina, si hay solo a veces más palabrería, si hay palabras superfluas, huecas, vanas filosofías, pero no sana doctrina, busque un lugar donde sí se predique la palabra del Señor, ¿sí? Solo en estos casos está permitido hacer y tomar una decisión así de drástica, ¿ok?
pero es que esto es importante. Por eso no podemos caer en la idea de que la doctrina es peligrosa. No es peligrosa, todo lo contrario. Un ministro de la palabra que quiere hacer bien su labor se va a alegrar cada vez que un creyente quiera aprender más. A mí me encanta cuando un hermano me dice, pastor, fíjese que me compré este libro o que estoy estudiando esto. Eso me alegro mucho. Hermanos que dicen, pastor, de que usted habló de eso, quiero aprender más. Recétenme algunos libros para leer o invítenme no sé, a algún lugar a aprender. Eso nos alegra mucho. A ningún ministro de la palabra que quiere ser cuidadoso en la doctrina le va a molestar que los creyentes quieran profundizar en la doctrina. Si alguien le dice eso, posiblemente está ante un ministro negligente, con una actitud antiintelectual, o peor aún, está diciéndoselo un maestro del error. Esa es la tercera posibilidad. Que quien no le guste la idea de que usted estudie sana doctrina es a un maestro del error, claro, porque este maestro del error ha quedado en evidencia o va a quedar en evidencia cuando usted conozca la verdad o cuando usted crezca en la sana doctrina. Dios instruye a sus ministros. Recuerde, las cartas pastorales, Timoteo y Tito, en ambas cartas se anima a los ministros a cuidar la doctrina. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando un pastor habla desde el púlpito, predica, enseña, anima, exhorta, aconseja, no lo hace de su ronco pecho, no lo hace de sus anécdotas, no lo hace de su experiencia, lo hace con la sana doctrina, ¿sí? Pero un maestro del error no va a hacer eso, sino que va a utilizar las artimañas del error, pues para sacar ventaja de su audiencia. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la misma idea. Sana doctrina, pastores, eso tenemos que enseñar, ¿sí? A quien le molesta la idea de que los hermanos aprendan sana doctrina, pues es a los maestros del error. La Biblia nos advierte de eso, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas, dice el apóstol Pedro, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, esto abunda en la actualidad. El Internet está lleno de maestros del error. Un montón de iglesias están siendo dirigidas por maestros del error y son populares, ¿no? Pero claro, cuando los creyentes empiezan a decir, a ver, pero esto es bíblico, vamos a estudiar la palabra de Dios. Ah, caray, eso que dice el pastor no está en la Biblia. Y entonces, quien queda exhibido es el maestro del error. Dice el versículo 2 de segunda de Pedro 2, muchos seguirán sus disoluciones. No les sorprenda que alrededor de falsos maestros hay multitudes. Esto está anunciado así desde las Escrituras. Y por avaricia, versículo 3, harán mercadería de vosotros. Gran parte del motivo de estos falsos maestros es la avaricia, ¿sí? Quieren sacar la ofrenda, quieren llegar al bolsillo de la audiencia, entonces van a torcer la Biblia, van a prometer lo que Dios ha prometido, van a enseñar lo que no es sino solo idea de hombres, y la audiencia, los hermanos, pues mientras más ignorantes de la sana doctrina, para ellos, para los falsos maestros, mejor. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber un despertar, cuando empieza a haber una búsqueda por la verdad, cuando nos ponemos en modo bereano, como los bereanos que escuchaban a Pablo, pero iban a las Escrituras? Y el falso maestro empieza a quedar exhibido. El mercadito empieza a peligrar, el teatrito se le empieza a caer. Y eso es algo que me hace decir, pues gloria a Dios, porque se está cumpliendo la palabra de que conociendo la verdad nos hará libres. La verdad nos hace libres de todo fanatismo, de toda idea equivocada, de todo error, ¿sí? Y nos hace libres de estos falsos profetas. Por eso Efesios 4, 13 al 14 también nos anima a que todos crezcamos como iglesia. Dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4, 13 al 14. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, ojo, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, como un niño cuando empieza a caminar que se tambalea. Ya no, ya vamos a madurar, ya no vamos a ser llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Doctrina mala, falsa, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no nos va a engañar el falso profeta, ya nos va a engañar el falso apóstol, porque ya fuimos a la Biblia como buenos bereanos, ya dijimos, no, esto no es así, a mí ya no me cuentean, ¿no? Y eso es lo que la Biblia de Dios promete a todo aquel que crece en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Así es que esto es una situación, pues, de la cual hay que estar precavidos. Donde quiera que alguien le diga, no, mejor no estudies doctrina porque puede ser peligroso, yo diría, ¿peligroso para quién? Peligroso para el ministro negligente, posiblemente sí, porque va a quedar en evidencia pues que no cuida mucho la palabra. Peligroso para el maestro del error, pues sí, porque se le cae su negocio, ¿no? Ya no tiene control sobre las mentes, porque ya no están en ignorancia, sino que han conocido la verdad y la verdad les ha hecho libres. Pero para ningún creyente, para ningún hijo de Dios, para ninguna oveja de Cristo, crecer en el conocimiento, en la doctrina, va a ser peligroso. Todo lo contrario. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas cosas se han escrito para que tengamos consuelo. Así es que mientras más profundizamos en el estudio de la Biblia, estamos creciendo, madurando, entendiendo. Claro, no se trata de ser como fariseos, ¿no? Que nada más están llenándose la mente de información. Debemos ser oidores y hacedores de la palabra, pero no hay ningún motivo para alertar o para decirle a la gente que estudiar la doctrina puede ser peligroso. Insisto, para un ministro negligente, para un maestro del error, para ellos es peligroso, porque les exhibe en su descuido y en su error. Pero para el creyente, hermano mío, cuando usted más está buscando crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted está perseverando. Usted está camino hacia la madurez. Dios le bendiga en esa búsqueda. ¿Okay? Ahora, ¿qué hay que decir? Y quiero cerrar con este pensamiento. ¿Ok? Usted como oveja merece la mejor predicación posible. ¿Sí? Como oveja del rebaño de Cristo, usted merece la mejor predicación posible. Ore por su pastor. Tome notas en el sermón. Si puede, hágale saber al pastor alguna duda. No se quede con la duda. A ningún pastor que quiera predicar bien la palabra de Dios le molesta que lleguen hermanos. El pastor no le entendí bien a esto, ¿me lo explica? O algo que usted tenga en su lectura cotidiana. Pastor, estaba leyendo esto y no le entendí. Me ayuda a entender, por favor. Créame, eso es muy alentador. ¿Sí? Si algo quieren los ministros de la palabra es ser útiles. ¿Sí? Así es que no se quede con las ganas. Pregúntele a su pastor. Ore por su pastor. Estoy seguro también que si su pastor tiene deficiencias, pero es un siervo de Dios, va a aceptar incluso alguna recomendación que usted le quiera dar. Pero así como usted merece la mejor predicación posible, usted es responsable de ser un buen oidor y un hacedor de la palabra de Dios. Es decir, tener un buen pastor, hermanos, tener un buen pastor que hace su mejor esfuerzo en compartirle la sana doctrina, le pone a usted en una tremenda responsabilidad, porque ahí sí usted no podrá decir, no, es que me engañó mi pastor. No, tenías un pastor que se cuidó de predicar un evangelio sano, fiel, una doctrina pura, y entonces tú debiste haber crecido a la luz de esa bendición, ¿no? Es decir, somos muy afortunados si tenemos a alguien
enseñándonos, compartiéndonos la palabra, pero somos muy responsables porque, como dice Jesús, ¿no? Al que mucho se le da, mucho se le pedirá también, ¿no? Yo le doy las gracias por la paciencia. Siempre se los digo acá en persona a mis hermanitos de Príncipe de Paz, pero hoy que están hermanos de otra iglesia, de otras iglesias y de otros lugares, se los afirmo, hermanos de Príncipe de Paz, ustedes son muy, muy pacientes con su pastor, de verdad. Les doy muchas gracias por su paciencia. Ustedes aguantan una exposición bastante larga, ustedes aguantan mucha amonestación y eso solo me hace darle gracias a Dios, ¿sale? Gracias por todo lo que me comparten, lo que me cuentan acerca de cómo están creciendo, todo lo que me alientan. Pero en eso estamos juntos, ¿ok? No solo los pastores debemos estudiar doctrina, todos los cristianos debemos hacerlo. Los pastores tenemos el privilegio de hacerlo con todo el tiempo, ¿sí? De tiempo completo en ese sentido. A eso nos dedicamos, ¿no? Pero usted no descuide la doctrina, beba de ella, coma de ella tanto como pueda y pídale a Dios que en la iglesia nunca nos falten, hermanos, que en la iglesia nunca nos falten hermanos que estén como los bereanos, escuchando, atentos, pero vamos a la Biblia a ver si es verdad. Si es verdad, pues gloria a Dios. Acabamos de confirmar entonces que aquí estamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? En que la palabra de Dios es importante. Si no es verdad, bueno, tome las medidas necesarias. Tome las medidas necesarias por el bien de su alma, por el bien de su familia, porque lo que necesitamos es la palabra de Dios, la sana palabra, la sana doctrina y que sea expuesta. Entonces, Dios nos ayude a no hacer de la doctrina algo de lo cual tengamos miedo, sino algo de lo cual tengamos más hambre, ¿ok? Próximo miércoles vamos a hablar de esta mentira muy común. Yo crecí creyendo esto, que el templo era la casa de Dios. ¿Y sabe qué hice? Fui muy cristiano en el templo y fuera del templo fui todo lo contrario. Así es que hablaremos de esta falsa enseñanza, que es un poquito del dualismo que hablábamos hace otros miércoles. Hablaremos de eso el próximo miércoles, Dios mediante. Por ahora nos quedan solo 3 minutos, así es que vamos a orar a nuestro Dios, ¿sí? Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias, muchas gracias te damos porque tu Hijo, el camino, la verdad y la vida, nos puede sacar de la muerte, de la mentira, del engaño y de la perdición, Padre. Conocer la verdad nos ha hecho libres. Concédenos como iglesia tener hambre de tu palabra, tener necesidad continua de meditar en tu ley de día y de noche, Padre. Danos un entendimiento renovado, una mente transformada, que podamos ocupar nuestros pensamientos en conocerte, en amarte, en quedar cautivados de tu gracia y de tu verdad. Bendice a nuestros pastores, Padre, los que diligentemente cuidan de la doctrina y con ella nos enseñan, nos alientan, nos corrigen, nos amonestan. Habrá negligentes, concédeles, Padre, sacudirse a la negligencia. Habrá falsos maestros, concédenos estar bien precavidos, pues con tu palabra, para que no seamos objeto de sus engaños, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, que lo que distinga a tu rebaño sea que tus ovejas quieren escuchar tu voz y seguirte, Padre. Gracias por todo tu amor y misericordia. Danos el descanso esta noche y concédenos crecer en gracia y en conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es mi sustento. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es fundamento. Solo en ella puedo confiar. Tu palabra perfecta es. Tu palabra eterna es. Tu palabra es libertad. Y solo en ella puedo descansar. Tu palabra es gracia y verdad. Tu
quién iremos si solo tus palabras son vida eterna?